Isabel, ¿nos oyes? Pero no te oímos. No has conectado el audio. Abajo, abajo, a la izquierda. Ahora, Ahora. ahora. ¿Qué tal? Hola. Que soy muy zoquete, Hola, por buenas fin. tardes. Muy Hola, buenas. buenas tardes. Buenas. Hola. Hola. Buenas tardes. Qué bien. ¿Cuánto tiempo? Bueno, vernos no vimos en la feria. Sí, pero hacía mucho que no hacíamos un club. Hacía mucho que no hacíamos un club, sí, porque Claro. desde diciembre que le pudimos hacer si nos hubieran avisado antes, pero bueno, más bueno. vale tarde que nunca, ¿no? Exacto, exacto. Más vale tarde que nunca. Bueno, pues como siempre es un placer hablar contigo, es un placer leerte, es un placer abrir un libro de Isabel San Sebastián y saber que nos lo vamos a pasar genial leyéndola. A mí me ha encantado, yo no te puedo decir, bueno, tú sabes que yo te sigo hace años ya, no, yo Sí. creo que ya no me falta ningún libro tuyo. Bueno. Yo creo que cada vez me gusta más cuando escribes una historia nueva. Yo creo que aunque no pusiera Isabel San Sebastián, yo reconocería ya que es Isabel San Sebastián, ¿no? Siempre hablas en tus novelas de mujeres, mujeres fuertes, mujeres que tienen que luchar para sobrevivir, mujeres como esta protagonista tan tremenda. ¿Dónde ha sacado esta protagonista tan tremenda? Que a mí, yo de verdad, desde que empecé, yo digo, madre mía, pobrecita, desde los 13 años ya, tela. Bueno, ante todo, muy buenas tardes, Pepa y la compañía. No sé quiénes estamos, pero un placer. Bueno, algunas las conoces, otras son nuevas. Ya te las iré, que se vayan presentando las que no. Fenomenal, fenomenal. Pues nada, un placer de verdad estar con vosotras. Tenía muchas ganas de hacer este club. Ya. Y efectivamente, mis protagonistas son siempre mujeres por dos motivos. Primero, porque yo soy mujer y me resulta más fácil y más honesto meterme en la piel de una mujer que en la de un hombre. Las cosas como son. Creo que conozco mejor la mentalidad de una mujer. Y segundo, porque es que estoy convencida de que tuvo que haber en esa época, sobre todo, mujeres Muchas. absolutamente determinantes en la historia, protagonistas, en una época en la que los hombres morían como chinches en el campo de batalla y fuera de él y tal. Estoy segura de que tuvo que haber muchísimas dueñas como Auriola que tuvieron que tirar del carro, igual que las hay ahora, igual que las ha habido siempre, pero en esa época tan dificilísima tuvo que haber mujeres a las que los cronistas oficiales han ignorado, han silenciado, y me parece que es de justicia rescatarlas, tal como fueron, ¿no? Tal como debieron ser, porque si vemos cómo fueron las que conocemos, la reina Sancha, por ejemplo, o la reina Urraca, que estoy novelando para la próxima novela, etcétera. Qué bueno. Sí, sí, ahí vamos, ahí seguimos. Yo tengo que llegar a Granada, tengo que terminar toda la Tienes reconquista. que... sí, Tengo queda que reconquistar. todavía. Pero mujeres bravas, mujeres, pero son mujeres reales, ¿eh? De carne y hueso, no son invenciones, son mujeres muy acordes con la realidad de su tiempo. Y yo he estado mirando porque yo decía, a ver, la dueña, en un principio desde que empecé a leerlo, intuía por qué, ¿no? ¿Por qué? Pero hasta la página 185 no vi el nombre de la dueña. Bueno, es que así era como se llamaba ¿cómo diría yo? A las amas de casa, lo que después en el siglo XX se dijo ama de casa, durante toda la historia de España se decía dueña, la dueña. O sea, lo cual es muy significativo. En la lengua española, la lengua castellana, denominaba dueña a la señora de la casa o de la torre o del castillo, de lo que fuera, o sencillamente de una casa, de pueblo normal. Eran las dueñas, lo cual es una forma lingüística incluso de significar o de acentuar que ellas eran las que controlaban el dinero, los alimentos, lo que entraba, lo que salía, que tenían un papel muy importante, que no se limitaban a estar ahí de una forma pasiva, ¿no? Sino que eran dueñas y señoras, y se llamaban así, dueñas, por eso se llama La dueña la novela. Sí, a mí me ha gustado mucho por el título también. Bueno, voy a dar paso uno a uno, que ya verás como, bueno, hay aquí alguien a quien conoces, que es mi querida ¡Ay! Yolanda. Mi Yoli, Yolanda, bonita, guapa. Hola, guapa. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Bueno, tiempo menos, porque te vi en Villaviciosa cuando estuve con mi prima y Cierto. nos lo pasamos pipa. Ya tienes una lectora más, ya se ha hecho fan. Ya ha empezado a comprar todos los libros, los que yo le he prestado y alguno más. O sea que Qué bueno, ya tienes una nueva fan. qué Y bueno. yo, sabes que conmigo le predicas a una conversa. O sea, yo me encanta sumergirme porque creo que haces muy bien. Yo creo que voy a dejar las preguntas un poco más digamos, típicas a mis compis que luego dicen que se las quito. Yo te quería preguntar por ese contraste tan alucinante que haces entre la vida en las ciudades y la vida rural. Obviamente la información que se tiene de la vida no sé, en León, en Toledo, en Pamplona, es mucho más amplia que la que hay sobre cómo se vivía en los pueblos. El cómo has hecho esa inmersión absoluta que es que hasta se puede oler. A mí me ha resultado fascinante esos pequeños detalles de la comida, de los tejidos, de tantísimas cosas. Qué complicado es documentarse para eso, ¿no? Bueno, afortunadamente tenemos historiadores maravillosos como don Claudio Sánchez Albornoz, que nos dijo un librito que se titula Una ciudad en el siglo X, o no, en el siglo XI, y que se refiere a León, y que documenta desde cuánto valía un caballo en un mercado en base a documentación de la época, a documentos de la época. Está perfectamente y sólidamente documentado desde cuánto valía un caballo hasta cómo se denominaban los muebles, las cortinas, las lámparas, hasta la ropa que llevaba la gente, etcétera, etcétera. O sea que hay historiadores que han hecho esa labor de investigación, afortunadamente. Y luego está la lógica, ¿no? Yo, por ejemplo, yo voy mucho a Asturias, tengo una casa en Asturias, voy mucho por las aldeas remotas de Asturias. En esas aldeas, en invierno sobre todo y en otoño, huele a humo, porque los llares todavía están encendidos. La gente enciende la cocina, enciende el llar y sale el humo por la chimenea y cuando tú entras a una casa te pican los ojos. Y en el pueblo, en la aldea, huele a humo. Y doy por hecho que en el siglo XI olería lo mismo, en esas aldeas donde el combustible era el mismo, donde la forma de calentarse era la misma, donde las costumbres eran muy parecidas, ¿no? En cuanto a las comidas, pues bueno, eso está estudiado también. Y a mí es que cuando escribo una novela me gusta, siempre lo digo, me gusta construir una máquina del tiempo. Me gusta que el lector, la lectora, embarquen en esa máquina del tiempo, se vayan a vivir una aventura en otra época, pero que esa otra época esté lo mejor retratada posible, con el fin de que lo que pasa, la trama de la novela, discurra en un escenario que lo que acabas de decir, que se pueda oler y que se pueda tocar y que se pueda sentir y que, no sé, cuando a Auriola le duelen las muelas o le duelen los dientes o se le caen los dientes, que a la lectora le duelan las muelas como a Auriola. Porque yo no sé si os pasa a vosotras, pero yo a veces veo series de televisión de vikingos y de cosas de estas antiguas y tienen todos los dientes blanquísimos perfectos. Y digo, es que es imposible. Es una imbecilidad. O sea, La verdad que sí. maquillarle los dientes, que es que a la gente se le caían los dientes cuando no existían los dentistas, cuando no existían las pastas de dientes y los cepillos. A los 40 años casi nadie conservaba casi ningún diente o muy poco. Y desde luego los que conservaban no estaban blancos impolutos, ¿no? No sé, detalles de esos que me parecen importantes cuando tú quieres trasladarte a otro tiempo realmente. No, a mí me encanta eso, la inmersión que haces. Yo es que me hago burbuja. Yo pienso seguir ahí agarrada del caballo hasta Granada. No sé lo que vamos a tardar, pero yo voy a ir agarradita del caballo. Y de verdad que te he felicitado ya porque nos hemos visto desde que publicaste el libro. Y sabes que yo me lo paso muy bien, que me encanta leerte, que he dejado retrasada la reseña hasta hablar contigo porque quería escucharte así más cerquita. Y de verdad que gracias, como siempre. Y felicitarte. No, gracias a vosotras, porque escribir es duro. Escribir es cuando estás en la fase de sentarte delante del ordenador y escribir, eso es muy solitario y es muy duro. Y entonces yo es cuando recuerdo a vosotras, a las lectoras, cuando intento aferrarme a la idea de que esa historia que me está costando tanto componer, luego le va a hacer feliz a alguien, o por lo menos le va a entretener, le va a acompañar a alguien durante un tiempo, ¿no? Y como yo disfruto tanto cuando un libro me atrapa y consigue acompañarme, cuando estoy deseando tener un rato, irme a la cama para poder leer un rato, pues ayuda muchísimo saber que con algunos libros por lo menos lo consigues, ¿no? Así que... Pues sí. Pues gracias, Isabel, y espero que nos veamos prontito. Ojalá, ojalá. ¿Sabes de lo que me acuerdo mucho, Isabel? De la primera vez que nos vimos en Úbeda. Sí. Qué bien nos lo pasamos. Qué bien nos lo pasamos, efectivamente. Nos A lo ver si pasamos
¿Vais a ir a Cartagena este año? Pues no lo sé. No, sí. ¿No? Madre mía. ¿Qué va? No puedo. No, Ya me gustaría. vaya. ¿Vas Vaya, a pues ir a ¿Vas a ir tú? Cartagena? Sí. yo ¿Vas voy a a ir a Cartagena, sí, voy a ir porque además me dieron el premio por la Visigoda y luego no he vuelto desde entonces porque no me habían Anda. llamado ni nada. Y este año me han pedido que vaya y voy a ir encantada porque es que me dio muchísima suerte Cartagena. Qué El bueno. certamen de novela histórica de Cartagena a mí me catapultó. Fue con mi primera novela, me dieron el premio y despegó. Ahí despegué. Qué bien. Qué guay. Bueno, qué guay, qué guay. seguimos. Estefanía. Hola, Estefanía ya la Isabel. conoces también. Sí, Sí, también. de otras veces. Que ¿Qué tal? un gustazo leerte, como siempre. Yo voy a ir un poquito más allá de Don de Jolly. Todas las novelas que has hecho son mujeres súper potentes, que a mí eso me gusta mucho. Pero si tú tuvieras la capacidad de poder hacer un cambio en la historia, ¿qué te hubiera gustado cambiar? Uf. Uf, ¿Qué me habría gustado cambiar? porque No, las haces pasarlas de Caín, pobrecitas. no te sabría decir, es que es una pregunta que no me hago. La historia es como es, fue como fue, ¿no? Y gracias a que fue como fue, pues estuvimos donde estamos. Hombre, si hubiera podido cambiar algo de la historia, habría cambiado la Guerra Civil Española, sin duda. La habría anulado, la habría suprimido, porque me parece que es de las cosas más espantosas que nos han pasado, sobre todo en tiempo reciente, ¿no? Pero de la historia medieval, pues se asume, a la que yo me dedico, se asume. Y tengo que decir que en lo que respecta a las mujeres tenían mucho más poder en esa época que el que tuvieron después en el siglo XV, o XVI, o XVII, o XVIII, ¿no? Eran mucho más influyentes, eran mucho más libres y tenían mucha más capacidad para decidir sus vidas, sobre todo las viudas. Debo decir que la condición de viuda era una condición bastante afortunada para una mujer. Y bueno, pues desempeñaron un papel muy importante. Ahora estoy documentando la siguiente novela, que como digo, está referida a la reina Urraca de León y me lo estoy pasando como. O sea, las mujeres, sí, porque fue una mujer, un mujerón, una mujer de armas tomar. de rompe y rasga. Bueno, muy desgraciada la pobre, muy desdichada, tuvo una vida muy dura, pero que decidió mucho. Y entonces en estas mujeres que digamos que son personajes de ficción, que no ficticios, que son cosas distintas, son personajes muy verosímiles, aunque de ficción, como Auriola, pues intento que a pesar de que efectivamente las circunstancias les hacen pasarlo muy mal. Por ejemplo, me dicen muchas veces, ¿pero por qué mueren tantos niños en tus novelas? Digo, pues porque en la Edad Media morían muchos niños y en la antigüedad los niños se morían. O sea, era prácticamente imposible que a alguien no se le muriera por lo menos un hijo. Siempre morían antes de nacer, morían recién nacidos, morían en los primeros años de vida, morían muchos niños. Entonces, si tú quieres escribir una novela verosímil, algún niño tiene que morir. Y los personajes que luchan en el campo de batalla y tal, pues también tienen que morir, ¿no? O sea, si no sería un pastelón, sería una novela absolutamente inverosímil desde el punto de vista histórico. Y a mí me gusta que mis novelas sean verosímiles. Entonces a mis personajes les hago atravesar situaciones muy duras, pero en fin, también intento que a veces lo pasen bien, ¿no? Que se enamoren o que, no sé, o que sean felices o que algunas cosas les vayan bien, ¿no? Que no sea todo terrible. Aunque estoy segura de que la vida en esa época debió de ser muy terrible. Nosotras somos muy afortunadas de haber nacido cuando hemos nacido y donde hemos nacido. Muy afortunadas. Además que sí. Enhorabuena, Isabel. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ana. Ana también la conoces. Hola, ¿qué tal, Isabel? Hola, Ana, ¿qué tal? ¿Es verdad? ¿Qué tal? Claro. ¿Cómo estamos? Bien, ¿y tú? Un placer volver a verte. Vaya marco. Vaya ¿Has visto? fondo. Ahí tienes, ahí las columnas de Hércules versión Juego de Tronos. Pues, sí. Nada, aquí estamos. Nada, Muy digo, bien. vamos a ponernos un poco, porque no he dado tiempo a buscar una buena foto de terrenos astures y leoneses, si no, vamos, pero me la busco para la próxima. No te preocupes. Exacto, fenomenal. Pues nada, darte mi más absoluta enhorabuena porque lo que estoy disfrutando con tu libro no están los escritos. O sea, me ha gustado mucho. Sabes que con el de las campanas a mí me entusiasmó, fue un libro además que lo recomendé muchísimo, me entusiasmó la historia. Y pues iba un poco
con miedo digo, a ver a quién se me carga ahora de toda esta gente que nos encantaba. Y bueno, como no suele ser piadosa precisamente con ellos, pues bueno, ya voy curada de espanto, pero me ha encantado. Sinceramente me ha gustado muchísimo. Auriola me ha dejado un pozo súper profundo, pero me sigue dejando, o sea, me encanta esa época de la historia, siempre me ha fascinado y me demuestra, y es lo que te quería preguntar, ¿por qué somos tan cainitas? ¿Nos viene desde entonces ese cainismo ese que tenemos de no ser capaces de luchar por lo nuestro siempre? Metidos en rencillas, en envidias malsanas entre familiares, paisanos, para llegar a esto. La historia de España está plagada de cainismo, plagada, desde la más remota antigüedad, desde que se tienen registros. Y la Edad Media, ese siglo concretamente, es un siglo infernal, de todos contra todos, pero no solo en el campo cristiano, en el campo musulmán igual. Las taifas unas contra otras, los reinos cristianos unos contra otros. Es una época de hermanos contra hermanos, hermanos de sangre contra hermanos de sangre. O sea, es una época de un cainismo feroz que se ha repetido muchas veces a lo largo de la historia de España porque no aprendemos de la historia. Es una de las desgracias, es una de las lecciones de las que yo hablo muchas veces cuando doy charlas y conferencias. ¿No? No aprendemos de nuestra historia y esa es una de las lecciones que no aprendemos. Dicho esto, es verdad que incluso en lo peor de los enfrentamientos de navarros contra leoneses, leoneses contra castellanos, etc., el empeño común de seguir reconquistando, de seguir avanzando a la cristiandad hacia el sur, a costa del Islam, incluso con alianzas puntuales con taifas débiles que, como cuento yo en la novela, pagaban con oro el acero que iba a destruirla, a través de esas alianzas que nunca fueron alianzas digamos voluntarias, sino alianzas de sumisión, igual que lo habían sido antes las de los reinos cristianos con el califato de Córdoba. Incluso en los momentos de máximo enfrentamiento, el empeño de seguir avanzando se mantuvo. Por eso yo digo siempre que la Reconquista fue el gran proyecto común y compartido de la nación española, incluso antes de ser la nación española, ¿no? Porque ese empeño estuvo ahí desde el primer momento, desde Alfonso II en adelante siempre, incluso cuando los reyes se peleaban entre sí. Y de hecho, pues las Navas de Tolosa fue la culminación de ese proyecto gracias a la unidad de todos los reyes, excepto el de León, que de ahí se descolgó. Pero bueno, ya llegaremos a eso, todavía no he llegado. Todavía no ha llegado. Ya has dicho que vas a seguir con Urraca, lo cual me complace enormemente. Voy a seguir con Urraca, que es un personaje verdaderamente fascinante. Personaje alucinante, alucinante. Y es un majón. Por último, decirte, ¿qué hay de Isabel San Sebastián, abuela, en Aurora? Mucho, mucho. Yo se lo decía a mi editor, digo, mira, yo tengo que plasmar mi experiencia de abuela en un personaje, porque es una experiencia vital potentísima, potentísima. No sé si alguna de vosotras tenéis nietos. Sí, me consta. Casi todas aquí. Todas, bueno, ¿no? Sobrino nieto, no, todas pero no, pero casi. Casi. Pues yo, para mí, el nacimiento de mi primera nieta fue una revolución en mi vida, y sobre todo el que fuera creciendo, ir accediendo a ella y a las que han venido después, ¿no? A jugar, a interactuar y tal. Es una experiencia que me marcó muchísimo y yo tenía la necesidad de volcar toda esa ternura, toda esa alegría, todo ese cariño incondicional, todo eso en un personaje, ¿no? Pero como es verdad que la vida sigue, ¿no? O sea, tú estás con tus nietos, eres una y luego vuelves a tus tertulias y a tus cosas y tal y eres otra. Entonces, bueno, pues Auriola en ese sentido se parece a mí, ¿no? Auriola es una mujer que cuando está con su nieto Diego se derrite, bueno, hasta que el nieto crece y entonces ya hay que empezar a educarle porque si no se va a echar a perder, ¿no? Pero sigue siendo una mujer dura en la gestión de sus dominios, de sus intereses, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que se me parece, pero se parece más que a mí, se parece a mi madre, Auriola. Se parece mucho, mucho a mi madre y a la abuela que fue mi madre con mis hijos. Aunque no duró mucho la pobre porque murió muy joven, pero se parece mucho a mi madre. Sí que ha sido un doble homenaje, a ti como abuela y a tu madre. Ha sido un homenaje a mis nietos y a mi madre, sobre todo a mi madre. Mi madre era navarra. De hecho, el personaje se iba a llamar Camino. Lo que pasa es que investigando vi que el nombre de Camino, que era como se llamaba mi madre, no se utilizó hasta el siglo XIII aproximadamente, así que no se podía llamar Camino. Entonces elegí un nombre navarro, muy navarro de la época, como era Auriola, ¿no?
pero mi madre era navarra igual que ella y se le parecía mucho física y de carácter también, una mujer así recia, igual que Auriola. Pues nada, me parece un homenaje maravilloso. Siempre las madres hay que homenajearlas y nunca Tanto. olvidarlas. Y nada, que me ha encantado, de verdad. Espero con muchísimas ganas el próximo y mi más absoluta enhorabuena porque de verdad que lo he disfrutado como hacía tiempo que no disfrutaba un libro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Me voy a ir de vacaciones bueno, con unas Vas ganas. a engordar, Isabel. Engordar. Decimos, engordar. A engordar. Aunque es una novela histórica, hay una historia de amor muy bonita. Sí. Varias historias de amor. Bueno, varias, pero sobre todo Varias. una, ¿no? Sobre todo una, Auriola y Rodrigo, ¿no? Y sí, Ramiro. Eso, Ramiro. Ramiro. He dicho yo Rodrigo, Ramiro. Siempre en todas tus novelas hay alguna porque así lo planificas tú o porque a mí me encanta que haya. Lo mismo que haya muertes, que haya historia, pero que haya una historia bonita. Porque es la vida, ¿no? O sea, en esta Claro. vida luego te sale como te sale, pero en fin, alguna vez te enamora. Sí, Nos reímos todos aquí hoy. claro. La vida misma. Es la vida misma, ¿no? A lo largo de una vida, pues uno se enamora y luego se desenamora o no se desenamora y tiene hijos y tiene alegrías con ellos y problemas y luego tiene nietos. O sea, es la vida, la historia. Yo siempre digo que la historia es el contexto, es la historia con mayúsculas. La historia de España, en donde se desarrollan mis novelas, es la urdimbre del tapiz, pero las puntadas del tapiz, los colores, esos son las emociones, los sentimientos, las aventuras de los personajes que transitan por ese tapiz, ¿no? Es la vida, si no una novela sería una cosa muy fría, muy fea. A Ramiro le has hecho un buenazo. Sí, es un buen... Bueno, no siempre, ¿eh? Hay momentos... Sí, bueno, cuando tiene que luchar y sacar su carácter, pero si no hace cuando... todo lo que le dice Auriola, o sea que ahí manda la que manda. No creas. Cuando es que no quiero destripar trozos de la novela para quien no los haya leído, pero hay un momento en el que se pone muy salvaje. Se pone muy salvaje, sí. Se pone muy salvaje y pasa de todo y culpa a quien no tiene que culpar de lo que no la tiene que culpar. Y la otra le quiere convencer y el otro dice que no hasta que le convence. Así que bueno, en fin. Oye. Ahí queda. Ahí queda. Asten. Hola Isabel. Hola Asten, ¿qué tal? Hola tesoro. Buah, me ha encantado. Me lo he pasado pipa. Hablando de las mujeres fuertes, sabemos que tú siempre pones mujeres fuertes, pero ha habido una que no la haces fuerte y es Jimena. Sí, cierto. A mí, es que me llamó muchísimo la atención, digo, porque la haces, de hecho me lo pongo aquí, Jimena es más débil y asustadiza. Es que yo creo que las madres muy dominantes, como es Auriola, corren el riesgo de producir esas hijas. Yo creo que cuando una madre asume demasiado control, ejerce demasiado poder y pretende organizar demasiado, incluso con toda su mejor voluntad, corre el riesgo cierto de producir hijas más apocadas, más débiles. Por eso yo creo que a los hijos hay que dejarlos volar y a las hijas también más incluso. O sea, es un efecto buscado. Ajá, pues porque mis personajes no son blancos o negros, decía Pepa antes, Ramiro es santo, no, Ramiro tiene sus cosas también. ¿Sabes? Desde la primera escena en la que se cuenta por qué está donde está y haciendo lo que está haciendo, que no es tanto precisamente, tiene sus luces y sus sombras, y Auriola también. Y una de las cosas que yo intento, digamos, plantear con esa hija que le sale así más débil, es que con toda su buena voluntad de decidir y de organizar y de mandar, ella produce ese efecto no deseado, ¿no? O sea, que no es un personaje de blanco y negro, es una madre demasiado controladora, demasiado dominante, y el efecto es esa hija. Que bueno, que luego se rehace y mejora, ¿no? Pero... Sí, pero la cuesta muchísimo, porque, por ejemplo, a Mencia la mandas a Aragón y ya no sabemos más de ella.
A Mencía, Aragón, no, a León, ¿no? A Mencía, a la hija mayor. A la Porque hija mayor la Jimena mandó a León. Jimena es a León. No, hay una que se, o sea, Mencía, no, es que ya no me acuerdo de cuál es cuál, pero bueno, hay una que se casa con un comerciante franco y se instala en León, se casa porque su madre le obliga a casarse, que es como se casaba la gente entonces. Sí. Y hay otra que se casa, que es Jimena, que se casa con un caballero castellano, pero que luego enviuda. Sí, que luego enviuda, y es cuando se va ella se va a Uriola para allá. Bueno, pero me refería a la mayor, que hablas poco de ella. Otra cosa de que me gusta mucho de Ariola, y esto es una licencia tuya, lo de los pies grandes. Es que mi madre los tenía así. Es que me hizo muchísima gracia, además lo dices como 2 o 3 veces y digo, y qué curioso, porque dice, claro, porque dice, ¿quién es la que se, no sé quién se casa, no sé si es Sancha, que dice, no, como tiene los pies pequeñitos, va muy bien y equilibrada, y yo dije, ¿ya está otra vez con los pies? Es que mi madre, la navarra, tenía unos pies enormes, calzaba el 42, era como yo era como yo de alta en aquella época, o sea, medía unos 73, era alta, pero tenía unos pies muy grandes. Y la pobre en aquella época en España no había zapatos bonitos para pies tan grandes. O sea, tenía que llevar zapatos de hombre o zapatos feos. Y uno de mis recuerdos de la infancia es ir con ella metiéndome por todos los charcos. Yo creo que era la única niña pequeña a la que su madre le dejaba meterse en los charcos, porque ella se iba metiendo en los charcos a ver si se ensanchaban los zapatos. Entonces es de esos detalles que, bueno, como ya he dicho que era un homenaje a mi madre, pues quería recoger. Y eso, por ejemplo, de ponerse zapatillas. Mi madre es que era feliz en casa y con zapatillas. Cuando se tenía que calzar sufría la pobre mujer. Son de esas cosas, son rasgos que humanizan a los personajes, ¿no? Sí, totalmente. O sea, se me quedó el de las campanas, me encantó porque me privó, y pues me ha llegado al corazón también. Es que son los clásicos libros que los lees y siempre te quedan resquicios. Hay detalles y cosas que con el paso de los años no se olvidan. Qué bueno. Es que es verdad. Porque sabes que encima nosotras que leemos mucho, sí que es cierto que leen libros y como pasen un poco desapercibidos, al final terminan olvidándosete casi. Pues con los tuyos no me pasa, con los tuyos siempre tengo cosas que se quedan. Así que lo único que tengo que darte son las gracias, darte las gracias por escribir así. Gracias. Y deseando el siguiente. Pues ahí vamos, ahí estamos, pero de verdad 1.000.000 de gracias, me anima muchísimo y me ayuda muchísimo a ponerme con el siguiente y saber que voy bien, que bueno, que por lo menos no voy a peor. Es que no es fácil, o sea, no es fácil que todas las historias te queden bien o que te queden que interesen igual, ¿no? Pero yo creo que es porque al final, al principio, aunque empiezas así un poco, en esta por lo menos, o me lo parece a mí, un poco más entre las guerras y todo eso, y es un poquito más lenta, pero luego según vas leyendo, la vas humanizando mucho, y es precisamente por tus personajes, porque los humanizas mucho. Entonces, yo me imagino que eso es lo que con ello lo que consigue precisamente es que o por lo menos a mí, que me enganchen. Este era un reto especialmente difícil porque el siglo XI español es infernal. Es un siglo, como he dicho antes, de todos contra todos, de reinos enfrentados, de hermanos contra hermanos que además se llaman todos igual. O sea, es un siglo, en términos históricos, es un siglo infernal, absolutamente infernal. Entonces, la única forma de hincarle el diente a ese siglo era crear unos personajes de ficción muy sólidos, capaces de sostener esa trama que va moviéndose a través del siglo, pero claro, no puedes obviar las guerras porque están ahí y los enfrentamientos, y eso lo tienes que contar. Si pretendes que una novela sea histórica, lo tienes que contar. Pero bueno, para mí era mucho más importante la historia de Auriola como abuela. Sí, pero de todas las maneras, mira, de hecho, tengo aquí puesto, todos van muriendo menos ella. Y porque yo decía, jolín, se los va cargando a unos, a otros, va muriendo por todas las luchas, digo, y aquí la única que sobrevive es Auriola. No, sobreviven también sus bisnietas, que tienen que seguir con la historia. Y además, al final, no sé si lo habéis notado, al final se juntan
las dos sagas de mis novelas. Se junta la saga de Alana de Coaña con la saga de Mencía y Tiago, de las campanas. Sí, sí. O sea, que al final, de esta próxima novela ya mis personajes de ficción, mi familia de ficción, va a descender de las dos ramas de ficción de mis novelas anteriores, de Alana y de Mencía, de las dos. Qué bueno. De todas las maneras, lo dicho. Gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. Bueno, tenemos chica nueva en la oficina que le encanta la novela histórica, que se llama Beatriz. Anda, como mi nieta, mira. Hola Isabel, encantada de conocerte. Hola Bea, encantada. La verdad, me ha encantado. Como me ha gustado muchísimo este libro, yo no me he leído, la verdad es que no me he leído el de las campanas, pero no lo he extrañado porque lo explicas bien, está todo, se sigue fenomenal la historia, me ha gustado muchísimo. O sea, me he leído otras novelas tuyas, pero precisamente las campanas me ha faltado. Me da rabia, pero bueno, con esta he disfrutado muchísimo. Lo que pasa es que me he quedado con algunas dudas, espera, a ver si las encuentro, que hay dos cosas que me han llamado muchísimo la atención. Cuando hablas de ay, espera un momentito, las racias, la época de las algaras. Era una las algaras. Sí, las algaras. Era una época, de repente una temporada del año decían vamos a ir a hacer alguna racia contra los musulmanes. Era como... En primavera o en verano, avanzada la primavera, cuando ya se habían recogido la cosecha o estaban los campos ya brotados, sembrados. En invierno nadie combatía, no tenía, primero porque era muy difícil por el clima y segundo porque no había nada que saquear o muy poca cosa, ¿no? Entonces las algaras, las expediciones de saqueo se hacían generalmente a final de la primavera, a principios del verano, cuando ya se empezaban a recoger las cosechas, y era cuando se capturaba, cuando se hacía más daño, cuando había más posibilidad de capturar botín y cuando resultaba más provechoso el riesgo de hacer esa algara, ¿no? Cuando eran musulmanes en tierras cristianas se llamaban aceifas, cuando eran cristianos en tierra musulmana se llamaban algaras o cabalgadas. Y solían ser en esa época, final de la primavera o verano. Y el principal botín eran los cautivos, en ambos bandos. Y esa es la realidad histórica. Entonces tú lo puedes dulcificar o poner a un personaje escandalizándose, qué horror, la esclavitud. No, es que era eso. Es que era eso, o sea, la vida era eso. Sí. Completamente no, pero es que me llama la atención eso, la frase, época de algaras. No había caído yo en la cuenta de que determinadas épocas del año lo podían hacer. Y luego también me ha llamado también la atención el tema de los caballeros villanos. Sí. ¿Esto que es como un antecedente a las mesnadas del Cid y de todos estos? ¿O? El Cid es contemporáneo de esta novela. Del Cid hablo muy poquito porque el Cid se ha escrito ya tanto que está ya un poco harta de decir. Sí, no, pero como hablas de los caballeros villanos y constituyen la sería determinante. Más adelante digo, a lo mejor es que los caballeros villanos es justo el antecedente a... No. Los caballeros villanos, que los hubo prácticamente desde el principio de la Reconquista. Los caballeros villanos eran gente que no tenía sangre noble, que no descendía, pero que se podía permitir un caballo, por distintas razones. En el caso de mi protagonista, de Ramiro, pues bueno, pues porque tiene un padre o un padrastro vikingo, en fin, Pero entonces, si tú podías permitirte un caballo y sabías luchar a caballo, te hacías caballero. Y entonces luchabas a favor del rey o de un noble, en este caso era el rey. Cuanto más atrás te vas en el tiempo, más posibilidades hay de que fuera un rey y no un noble, pero en cualquier caso podías luchar en la hueste real o en la mesnada de un noble, por ejemplo el conde Ansúrez, ¿no? Y te podías ganar una tierra. Te podías ganar una tierra a cambio de defenderla. Y por eso la Reconquista fue un ascensor social feroz que no se produjo en ningún otro país de Europa. El feudalismo en el resto de Europa fue muchísimo más duro y muchísimo más largo que en España. ¿Por qué? Porque en España estos caballeros villanos, que hubo muchos, estos caballeros villanos y estos repobladores de la frontera, asumieron el reto de arriesgar la vida, su vida y la de sus familias, instalándose a vivir en la frontera, repoblando la frontera y combatiendo a cambio de tierras. Y claro, eso permitió que muchos villanos, que mucha gente, muchos campesinos sin tierra, incluso siervos de la gleba, se liberaran de su condición servil y adquirieran tierras a cambio de luchar.
y en consecuencia tuvieran esa posibilidad de medrar, de mejorar, ¿no? De progresar, de prosperar en la vida. Y esos fueron los caballeros villanos. Después ya hubo caballeros villanos en las ciudades. Se crearon milicias concejiles, Segovia, en Ávila, en todas las ciudades que se fueron creando o repoblando para defender la frontera del Duero, después la frontera del Tajo, etcétera, etcétera. Se hicieron milicias concejiles que eran lo mismo, solo que de habitantes de la ciudad o muy próximos a la ciudad, que asumían el compromiso con el rey de combatir cuando fueran llamados a filas, cuando hiciera falta, y desde luego ante cualquier ataque musulmán. Y eso fueron las milicias concejiles que desempeñaron un papel importantísimo también en la Reconquista. Fundamental, sí, sí. Pues fenomenal, muchísimas gracias. Pues nada, solo decir que me ha encantado cómo has explicado también toda la documentación, todo el tema de los árboles genealógicos, todas las peleas, las muertes entre hermanos, y me he quedado perfectamente claro. O sea, me ha gustado mucho, lo has explicado de una forma muy amena, muy entretenido, y ya, por fin, ya no tengo dudas en todo este lío de los reyes cristianos. Me ha gustado mucho. Pues te lo agradezco un montón, porque es verdad que es un siglo endiablado. Es una época muy, muy complicada. Me costó a mí mucho aclararme antes de ponerme a ver cómo lo cuento yo esto de manera que no sea un ladrillo, porque es una época especialmente dura. Así como, por ejemplo, mis primeras novelas, Las brumas asturianas, Don Pelayo y tal, es una época preciosa y mucho más sencilla de contar. A medida que vas avanzando, que vas bajando en la Edad Media, digamos, se va complicando el relato. Pero bueno, ahí están mis personajes femeninos sosteniendo la trama. Fantásticos, ¿eh? Ahí estamos las mujeres. Me ha gustado muchísimo, Oriola, me ha encantado. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel, me ha encantado conocerte. Muchas gracias igualmente. Hasta la próxima, que espero que sigamos. Hombre, por supuesto, ya estoy deseándole la borraca. Bueno, al próximo ya a ver si es presencial y podemos... Nos vemos ahí en un café en Madrid, claro. Claro que sí. Bueno, seguimos. Natalia. Natalia también la conoce. Hola, buenas tardes, Isabel. Hola, Natalia, bonita, ¿qué tal? Hola, pues nada, disfrutando de tu novela y repasando pasajes que tanto me han gustado ahora que lo vas diciendo, vas repasando tal y como lo vas hablando, digo, madre mía, si es verdad, si es que en este capítulo hablabas de esto, si es que es un libro de cabecera de esos que coges, que te gustan, que aprendes tantas cosas que dices, madre mía, si es que es todo un tomo de historia. Y encima que lo haces tan ameno porque empiezas, desde el capítulo 1 ya te atrapa, con ese Ramiro ahí, con sus recuerdos y su cruz, esa cruz, sí, a mí me ha llegado ahí al corazoncito. Y cómo esa aureola fuerte, lo que tú dices, Navarra, recia. Navarra. Sí, esa Navarra recia ahí luchadora y que tira para adelante y tira para adelante, o sea, es increíble. Me gustaría saber si te has, a la hora de documentar, te has ido no solamente por los libros de historia que dice de Sánchez Albornoz y demás, a la Biblioteca Nacional, o dónde has ido para poderte todavía mejorar toda esa documentación que me imagino que tienes a millones en casa. Tengo ya mucha documentación de la Edad Media, mucha. Entonces ya tengo mucha bibliografía de todo tipo sobre la historia de las mujeres, sobre la historia del vestido, o sea, no he tenido que buscar mucho, digamos, ¿no? Pero es que en el caso concreto, además de la tipología navarra, hay personajes históricos como la Reina Toda, por ejemplo, que fue una inspiración. La Reina Toda de Navarra combatió en la batalla de Simancas. Ella, a caballo, combatió al frente de un contingente de navarro. Y algunos años después se fue con su nieto a Córdoba para que lo adelgazara un médico judío, porque estaba tan gordo Sancho el Craso que no podía montar a caballo, y si no podía montar a caballo no podía ser rey. Y esto ocurrió unos años antes de lo de Auriola. O sea, que es que Navarra tiene un historial. Si no me sirviera suficiente de inspiración mi madre y mi familia materna de mujeres así, hay una inspiración histórica clarísima en las mujeres navarras, ¿no? Y bueno, siempre hay que documentarse, ¿no? Siempre hay que buscar libros, siempre hay que ir añadiendo a la biblioteca. Pero digamos que yo ya, como ya he escrito tanto sobre esa época, ya la voy conociendo. Ya, por ejemplo, la terminología en materia de vestuario, de mobiliario, etcétera, ya me resulta familiar, no tengo que andar buscando
como antes. Y me siento bastante cómoda. Me cuesta más, tengo que decir que me cuesta más la parte de ficción que la parte de historia. La historia la conozco ya bastante bien, aunque en este caso era muy complicada, pero es más difícil para mí trenzar tramas de ficción que sean interesantes y que sean emotivas. Porque yo siempre digo, para mí lo más importante de una novela es entretener. Lo segundo, emocionar. Y ya lo último, enseñar. Que lo que enseñe, la parte de conocimiento que sea real, sea rigurosa. Pero eso es lo tercero. Primero entretener, segundo emocionar. Para mí ese es el orden de importancia, lo que persigo, vamos. Sí, sí, no, es que en tus libros es lo que tienes, que en el momento, si no te enganchas, dices, uy, algo pasa. Y tus libros es que enganchan. Desde el minuto 1 ya sabes que vas directo a esa historia, que dices qué me quiere contar y te metes dentro, claro, te metes dentro en ese galopar, en esos olores, en ese ambiente. Es que lo describes muy bien. Lo describes muy bien sin hacerse pesado, porque lo malo muchas veces de estas novelas es y la hojita verde de la madera caoba. Y dices, por favor, de verdad. Tienes toda la razón. Yo siempre digo, mira, todos hemos visto amaneceres. O sea, un amanecer te puede llevar un párrafo, no más. 2 páginas de descripción de un amanecer es un peñazo. Da lo mismo lo bien escrito que esté, es un peñazo. Yo me lo salto. Yo cuando estoy en un libro y esto me lo salto. Y como haya 2 o 3 de esos, cierro el libro y a otra cosa. Yo en las novelas, eso me dice mi hijo, siempre me dice, pasan cosas. Digo, pues eso, de eso se trata, de que pasen cosas. Pasan cosas. Pasen Sí, cosas. sí, te tienes que ir además apuntando porque si no te despistas, ¿eh? Sí, está muy bien, tanto los planos que tienen, los mapas que tienes, al final del todo la dinastía. Sí. Está fenomenal porque te vas a ella y dices, pues entonces es verdad que este se casó con esta y tal, porque claro, luego como se llaman todos Alfonsos, Alonsos, claro. Se llaman todos igual, se llaman todos Alfonso o García, todos igual se llaman, todos. Sí. Época... No, los padres no les daba mucho. Bueno, ya la siguiente es más sencilla, ¿eh? La de Urraca es más sencilla. Sí. Más sencilla. Sí. Pues nada, que me ha encantado, ya lo sabes. Gracias. Y adelante, como siempre. Ahí vamos, venga, muchas gracias. Gracias, Isabel. Pocas veces tenemos a un chico aquí entre nosotros. ¡Qué bueno! Nuestro Fernando, que está en Sevilla, aunque está en casa aquí con pobre. nosotros. Muy pobre, dice, sí. Bueno, te digo el calor, porque aquí en Madrid estamos ahogados. Sevilla debe ser ya la muerte directa. Isabel, que yo estoy en Cáceres y también hace mucho calor. En Cáceres. Yo estoy deseando irme a Asturias, que allí no hace calor. Ahí se está divinamente. El otro día hablé yo con una que estaba en Navarra y estaba con una chaqueta, un plumífero. Digo, no me fastidies. Pues hoy yo la envidio, porque aquí estamos a 39 grados hoy aquí. Sí, igual. Es la... Hola Isabel, buenas Hola. tardes. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Un placer. Encantado de hablar contigo otra vez. Y te echo de menos de esas conversaciones en el Hotel Inglaterra que hemos tenido con anteriores novelas. Cierto. A ver si este año no he ido a Sevilla. A ver si con la próxima voy. Fui a Córdoba, pero a Sevilla. A ver si con la próxima voy. Por eso te lo digo. Sí. Oye, Isabel, felicidades porque me ha gustado mucho. Tú sabes que yo soy historiador y bueno, me ha gustado mucho la historia, me ha gustado mucho todo lo que es la trama, incluso hasta la portada, porque creo que la portada es magnífica. La portada representa todo lo que tú quieres contar, ¿no? Esos hombres a lo lejos, esa mujer sola, ese castillo, yo creo que representa lo que tú quieres contarnos, ¿no? Entonces, bueno, de sombrerazo la portada. Y te cuento por qué me ha gustado mucho las novelas, porque es que a través de
de tus novelas, de todas estas novelas que estás escribiendo y que estamos descubriendo esa historia, pues a mí me queda mucho más claro, ¿no? Tú has sacado toda la documentación esa que tú dices ardua y la has puesto en una novela y a nosotros nos lo dejan más clarito. Entonces yo quería preguntarte, ¿tú tienes esa sensación de que la gente tiene la historia de España un poco como que empieza a partir de los Reyes Católicos? Por poner, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Que de los Reyes Católicos hacia atrás parece que no ha existido nada. Pues mira, Fernando, primero gracias. Los elogios de un historiador son todavía mucho más, ¿cómo te diría yo?, más satisfactorios, porque yo no soy historiadora, yo soy periodista y tengo que estudiar mucho antes de ponerme a escribir una novela, mucho, para no meter la pata en términos históricos, ¿no? En cuanto a la cubierta, no es mérito mío, es mérito de la editorial. Mi principal aportación fue explicarles cómo era un capiello, o sea, cómo sería el tocado que llevaría una dueña del siglo XI, porque le habían puesto unas cosas muy raras los dibujantes de Random. Y tengo la sensación absoluta, y esa es una de las razones por las cuales yo me propuse novelar La Reconquista. Hay un olvido absoluto de toda la historia de España. Dices tú los Reyes Católicos. Bueno, los Reyes Católicos es decir mucho. Es verdad que se conoce el paréntesis de los Reyes Católicos, pero luego lo que viene después de los Reyes Católicos tampoco se conoce. O sea, aquí pretenden que la historia de España empiece en el siglo XX. Todo lo anterior al siglo XX, todo lo anterior a la Guerra Civil, etcétera, etcétera, o a la República, parece que no existió, y no tiene ninguna importancia. La Reconquista, desde luego, o sea, la noción España, para muchos, empieza en 1812, que es cuando se pretende que empiece la enseñanza de la historia en los colegios en España. Oiga, pero es que antes de 1812 habían pasado muchísimas cosas sin las cuales no se entiende 1812. O sea, ¿cómo vas a empezar con el hundimiento del imperio si no hablas de cómo se creó el imperio? ¿Y cómo puedes explicar la gesta americana si no hablas de lo que pasó antes? Porque la gesta americana fue una consecuencia de ese movimiento secular de guerra, de lucha, de ir bajando, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, efectivamente, como existe una voluntad que no existe en ningún otro país del mundo, en ninguno, y desde luego en ningún otro país de Europa, de olvidar nuestra propia historia, yo me he propuesto, me he echado yo a la espalda la tarea de novelar, de hacer más digerible, más ameno, más entretenido un capítulo larguísimo de nuestra historia, pero absolutamente determinante y absolutamente fascinante, además, desde mi punto de vista, que es la Reconquista, ¿no? Bueno, ahí estará. Cuando yo ya no esté, mis nietas lo podrán leer, mis nietos, si les interesa. Yo creo, y lo hablaba porque estuvimos Pepa y algunas chicas del club, estuvimos en Úbeda el año pasado con José Luis Corral. Sí. Y lo hablábamos, digo, parece que en esto de la historia muchas veces parece que estamos como los reinos, ¿no? Peleándonos entre unos y otros por ver quién decide qué parte de la historia tiene razón o no. Lo que sí, ya te hago una segunda pregunta, que me ha gustado mucho lo que es cómo tú describes los poblados de fronteras, ¿no? Y esa conversación de todas esas personas de frontera con Ramiro. Cuando le piden un fuero. Pues, ¿Derecho? Le piden fuero, le piden una iglesia, le piden En algunos momentos sí me ha dado la sensación de que tú querías convertir esos terrenos o esas marcas de frontera en una época muy, muy difícil, ¿no? De vivir en esa zona como un personaje más, ¿no? Bueno, claro, es que eso fue lo que ocurrió en esa época. O sea, esos poblamientos que al principio eran muy pequeños, o sea, era un caballero que se instalaba allí con unas gentes que se iban con él porque no tenían otro sitio donde estar, porque en busca de tierras, en busca de progreso, etcétera, etcétera, se instalaban, luchaban, sufrían, morían y en un momento dado empezaban a pedir derechos, claro, empezaban a exigir sus derechos y el titular, digamos que el responsable de otorgárselos era el señor con quien habían viajado. Eso es una forma digamos, de simbolizar en una historia concreta lo que fue un proceso que se dio en toda la frontera.
en todas las fronteras, porque fueron bajando las fronteras, primero en el Duero, después en el Tajo, etcétera, etcétera, a medida que fue bajando las Extremaduras, etcétera. Y eso fue así. Entonces, efectivamente, los protagonistas son protagonistas individuales, pero al mismo tiempo encarnan, digamos, o simbolizan movimientos históricos. Y la repoblación fue fundamental, no habría habido reconquista. Muchas veces se cuenta la reconquista o se imagina la reconquista como si fueran solo una sucesión de batallas. No, las batallas fueron importantes, pero lo más importante fue la repoblación. España estuvo vacía durante muchos siglos y la razón por la cual hubo tantísimos siglos de presencia musulmana en España fue que los cristianos no tenían gente para repoblar lo que iban ganando. El Valle del Duero estuvo despoblado prácticamente siempre. Por eso a mí cuando me dicen España fue musulmana 8 siglos, digo no, según. O sea, Granada fue musulmana 8 siglos. Lo que hoy es Andalucía y Murcia fue musulmana a lo mejor 6 siglos, 5. Y Asturias nada. Y León y Asturias al norte del Duero prácticamente nada fue musulmán. O sea que hay que para comprender cómo somos hoy, hay que comprender también eso, ¿no? Y cómo se produjo ese movimiento y quién repobló España, por ejemplo. Hablo mucho de mujeres yo a raíz de esta novela, ¿no? Y siempre parece que la única reina importante que ha habido en España, o la única mujer poderosa que ha habido en España hasta época muy reciente, ha sido Isabel la Católica. No es verdad. Isabel la Católica fue tributaria de una larga tradición de mujeres poderosas y de mujeres influyentes y de mujeres importantes y de mujeres conscientes de su propio poder, porque era una mujer castellana, porque la reconquista había ido bajando, o sea, porque digamos la génesis de esas mujeres, la herencia ancestral de esas mujeres era asturiana, navarra, era de la cornisa cantábrica. Fueron esas mujeres las que fueron bajando, las que fueron repoblando. ¿Hola? Hola. Ah, se ha quedado ¿Se ha ido Fernando? Fernando que se ha quedado al lado. Fernando se ha quedado pillado, sí. Se ha quedado ahí. Se ha quedado pillado. Le suele pasar muchas veces. Mira, se ha ido. Ah. Se le ha ido. Ah, no, mira, ha vuelto. Debe tener mal la señal, sí. Ha vuelto. Ahora. Que te habías quedado ahí, te habías quedado pillado. Sí. Bueno, pues Isabel, muchísimas gracias y oye, felicidades y bueno, espero verte pronto por aquí, por Sevilla o bueno, o sí. Yo creo por que Úbeda sí. o por donde sea. Seguro, cuando baje un poquito la calor, allí estaremos. Venga. María Jesús tampoco la conoces. María Jesús también es nueva, está en Barcelona. Ajá. Hola. Hola María Jesús, un placer. Hola, yo te conocí, bueno, fui a que me firmaras la dueña en la feria del libro y luego gracias a ese pues lo tengo firmado y bueno, lo tengo ya en mi estantería en un lugar privilegiado. Yo tengo que darte las gracias por esta gran novela. Porque lo primero que me ha encantado es el equilibrio tan bueno entre la realidad y la ficción y cómo usas muchas veces las historias de ficción para introducir la historia real. Esa combinación entre la Reina Sancha o Doña Urraca o con Auriola, que es ficticia, o Diego, me ha encantado. Pero también me ha provocado una sonrisa y esto te lo tengo que decir así en intimidad, que ahora que no nos escucha nadie, porque en estos días que se habla tanto de feminismo y se abandera el empoderamiento de la mujer, que es de ahora, del siglo XXII, no es de antes, yo les hubiese invitado a que leyeran La Dueña, para que escucharan frases tan maravillosas que le dice Auriola a su madre, que no confunda la humildad. Espera que lo tengo. Que dice, hija, no confundas la humildad con la debilidad. O sea, le hace una disertación de que no necesita a un hombre a su lado
para ser, o sea, una mujer y para ser dueña. O sea, que afortunadamente la viudez le ha dado el honor y el privilegio de ser dueña de su vida y de su descendencia. Entonces, esto a mí me ha encantado, o sea, porque has caracterizado de una gran sensibilidad a todas las mujeres y estos valores que en mi caso, por ejemplo, es la línea de femenina, o sea, mi madre es la que me ha inculcado la historia de mis abuelos, o sea, yo sí tengo que explicar la saga familiar, puedo explicar la saga familiar femenina, de la línea femenina, porque la de mi padre pues no estaba por esas labores y también la desconocía. De alguna manera, hacia el final hablas de las guardianas de la memoria. Sí. Esto, o sea, yo siempre he considerado a mi madre, o sea, las mujeres como guardianas de la memoria, porque son las que te conectan con todo lo que es tu pasado, las que te cuentan todas las leyendas, las que, por ejemplo, las druidas o las celtas, son estas, siempre es el boca a boca de las historias que cuentan las mujeres, básicamente, aunque en la historia de los libros pues digan siempre los trovadores y no las mujeres que... Los cronistas clérigos en general. En una de mis primeras novelas, en Astur, aparece un personaje que es la guardiana de la memoria. Porque antropológicamente la mujer es la que ha enseñado a hablar a los niños, la que transmite, o sea, la que transmite el lenguaje, la que enseña a hablar a los niños, es la mujer. Eso está estudiado antropológicamente en todas las culturas. Y es la que conserva la memoria hablada, transmitida de boca a oreja, hablando. Y por eso la denominación guardiana de la memoria, ¿no? Son de alguna forma las depositarias. Y esta función a mí me parece fundamental. Yo incluso discutí con mi editor porque él quería que yo contara la historia de Auriola de una manera lineal. Y no, yo quería empezar con una abuela hablándole a su hijo de su abuelo y terminar con una abuela hablándole a su hijo de su abuelo, de otra generación, por supuesto, porque quería subrayar ese papel fundamental de la mujer, ignorado en las crónicas oficiales escritas por clérigos, por hombres y clérigos, ese papel fundamental de las mujeres como conservadoras del legado, de la memoria, del recuerdo, como transmisoras de ese legado de una generación a otra. Y esto es algo que ni siquiera han hecho las madres. Las madres enseñan el lenguaje, pero son las abuelas en general las que cuentan historias, las que mantienen viva esa memoria, ¿no? Y eso ha sido así siempre. Y siempre me ha parecido una función absolutamente fundamental. Le digo que en una de mis primeras novelas, en Astur, a ese personaje le doy una importancia muy grande. Es un personaje de un castro celta, de un castro Astur, es decir, de descendencia celta, ¿no? Y me parece una función fundamental, esa transmisión de la memoria, esa enseñanza práctica, ¿no? En una época en la que, por supuesto, no había cultura escrita, nadie sabía leer, nadie sabía escribir y toda la enseñanza, todo el aprendizaje se hacía de forma oral, ¿no? Respecto de lo que le dice Auriola a su hija, también hay que decir que es que su hija tiene una propuesta de matrimonio de un ser abyecto. Sí, bueno, está muy estudiado, o sea... Claro, o sea que, a ver, en esta época, en el siglo XI, si un hombre mínimamente aceptable le hubiera hecho una propuesta de matrimonio, su madre le habría dicho, acéptala. O sea, tampoco le habría dicho, no, que te conviene mucho más estar sola. Lo que pasa es que yo he querido, digamos, utilizar ese mecanismo para subrayar las virtudes, las ventajas de la viudez en una época en la que legalmente la mujer casada estaba absolutamente tutelada por el hombre, pintando a un candidato abyecto, que era el que le proponía matrimonio, ¿no? Es decir, que no, si hubiera sido un ser mejor, pues su madre no le habría dicho, no lo aceptes. Pero es verdad que muchas mujeres iban a matrimonios abyectos porque no tenían otro remedio. De todas maneras, ya... nadie les... Sí. No, perdona, ya está. Digo que no. De todas maneras, al inicio de la novela, Ramiro, cuando está agonizando o cuando antes de empezar la batalla, ya presentas a Auriola, que parece como el modelo de gran mujer de la época, con todas las cualidades, como una mujer que sabe lidiar y sabe establecer como
intuir bueno, las amenazas o esa intuición femenina que nosotros ahora decimos es femenina, porque sabe qué es lo más correcto para avanzar, para evolucionar en la sociedad. Es increíble. Bueno, es que esas mujeres de frontera, es que esas mujeres de frontera que encarna Auriola eran mujeres que estaban solas. Y de esas mujeres hubo muchas, a lo largo de toda la frontera, en pequeñas villas, en torres, en aldeas, en pequeñas poblaciones. Estaban solas. Sus maridos estaban luchando una gran parte del año o habían muerto en el campo de batalla. Fue una época de una altísima mortandad. Por ejemplo, en la batalla de Alarcos, frente a los muros del castillo de Alarcos, murieron 7 condes de Castilla, 7 condes de Castilla, o sea, lo más granado de la nobleza castellana, intentando defender al infante don Sancho, que murió también. Solo en esa batalla. A lo largo de esos años, la mortandad masculina, tanto de los condes como de los caballeros villanos, como de los peones que iban con ellos, fue altísima. Sus mujeres tuvieron que espabilarse y arreglárselas para seguir adelante y para mantener sus dominios, sus tierras, sus gentes, etcétera, sus familias, etcétera, etcétera. De esas mujeres no escribieron los cronistas, porque los cronistas de esa época fueron todos clérigos y en consecuencia muy misóginos, muy misóginos. Y no les dieron importancia a esos personajes. La pobre Urraca, a la que sí se menciona en las crónicas, fue objeto de una visión absolutamente deformada, negativa, terrorífica, de la que yo voy a intentar rescatarla en mi novela, ¿no? Pues poniendo un poco las cosas en su sitio y en su contexto. Pero esas mujeres yo creo que serían muy parecidas a como yo te la retrato. En el caso de Auriola, a lo mejor por ser navarra, esto es un rasgo muy del norte, fue excesivamente protectora y por eso le salen perdón, esas hijas un poco demasiado mansas, ¿no? Un poco demasiado sujetas a su tutela, precisamente porque ella, por su historia, por su trayectoria, ha tenido que ser tan fuerte y que tirar tanto del carro que no es capaz de medir muy bien, ¿no? Pero se trata de una mujer necesariamente fuerte, ella y todas las de su tiempo en ese contexto geográfico. Probablemente una mujer en Oviedo, que ya estaba muy lejos de la frontera y que ya era territorio cristiano, muy asentado y tal, no sería así. Sería una mujer mucho más sometida, mucho más hogareña, mucho más... Pero yo hablo de las mujeres de frontera, de las mujeres que se instalaron allá en la frontera, pioneras y que defendieron esa frontera. No, sí, Auriola es un personajazo impresionante. Aunque el guiño que haces, bueno, quiero entender que es un guiño de Juana, que es un regalo, resulta ser un regalo para Diego, aunque luego dices, bueno, también para ella fue un regalo el poderse casar y no acabar en un convento porque ya era mayor para casarse. Está muy bien. Es que Juana viene precisamente de Asturias, o sea, Juana viene de un territorio, Juana es, digamos, la sangre de Alana, de Coaña. Si no has leído mis novelas anteriores, hay una trilogía. No, pero es lo que me ha gustado, que, o sea, bueno, sí quedas, por lo que se ve, sí que estás dando pinceladas y guiños a tus anteriores historias, claro, pero estate segura que voy a por ellas no. Para este agosto, el relax y bueno, y si la te gustan lectura. Las historias de mujeres, yo creo que Astur te va a gustar mucho. Es una de mis novelas favoritas, una de las primeras. Bueno, pues Juana es la forma que yo tengo literaria de aunar las dos sagas, la saga de Alana de Coaña, de mi personaje, de mis 3 primeras novelas, con la saga de Mencía y Tiago, de las campanas de Santiago. Y ella viene de una tierra de Asturias que ya está muy consolidada, que ya no es frontera. Claro, ahí las mujeres no tienen esa posibilidad, no tienen esa libertad, digamos, están ya más sometidas, ¿no? Están más sometidas a la cultura patriarcal. Y entonces ella, ella escapa a un destino de un convento o de algo similar, ¿no? Y bueno, pues su descendencia será la que acompaña a la reina Urraca, una de sus hijas. Sí,
lo has dejado porque has dejado los 2 hijos, o sea, las 2 hijas, el primogénito, y encima luego dices la que vino con la paz con el nacimiento trajo la paz. O sea, digo, uy, a lo mejor esta va a ser un gran personaje, pero no dices el nombre. Creo recordar, ¿eh? Disculpa, a lo mejor me equivoco. Yo de esto no lo recuerdo, pero sé que una de esas hijas de Juana y Diego va a ser la que acompaña a la reina Urraca y cuente sus aventuras. Muchísimas gracias. Ha sido un placer leerte. Pienso seguir leyéndote y la historia me ha encantado. Maravillosa, de verdad. Mil gracias. Muchísimas gracias a ti, de verdad, de corazón, de corazón. Además, no tengo muchos lectores en Cataluña, en Barcelona, así que... ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, bueno, a mí lo que... Porque hay muchos prejuicios en este país, porque, bueno, no lo sé por qué, pero tengo muchos más lectores. La literatura no se tiene que mezclar. Yo estoy completamente de acuerdo con eso, absolutamente de acuerdo, pero desgraciadamente hay mucha gente que la mezcla, así que me hace especial ilusión. Bueno, yo soy filóloga, soy amante de los libros desde hace mucho tiempo y precisamente yo creo que he sido una de las afortunadas porque, o quizás los profesores que tuve cuando yo estudié, sí que estudiamos el reino visigodo, que ahora no es verdad. Nada. La educación se reduce así, y bueno, ya ni te comento aquí en Barcelona a lo que se reduce, que me hablan de un país cuando era un condado, señores, por favor. Un condado es una ciudad muy pequeñita, o sea, no confundo, pero bueno, es igual. Mejor no hablar, que esto se graba y se puede escuchar. Oye, 1.000.000 de gracias, bonita, de verdad. Un abrazo, Isabel. Un besito. Un beso grande. Antes de seguir vamos a hacer la fotografía de grupo que se me había olvidado. Ah, venga, a ver. A ver. ¿Tú nos ves a todos? Yo sí. ¿Y tú, Isabel, tu libro? Yo no. Ah, espera que lo coja. Espera. Quita, babao. Ay. Ya está. Bueno, seguimos. Rocío también es nueva. Hola, estoy por aquí. Hola, Isabel. Hola, Rocío. Encantada de conocerte. Ahora, encantada igualmente. Hola, Rocío. Es que tengo esto aquí que parezco la de Burger King. Del mar. Porque es que no se me ha tropeado. Yo quería darte la enhorabuena. Yo la verdad es que era poco lectora de novela negra y desde que conocí a Pepa y a todos los... De novela histórica, Rocío. Histórica, perdón. Era de novela negra y era poco lectora de novela histórica. Y la verdad es que creo que es la 4ª novela que leo histórica y me encanta. Me encanta porque he logrado encontrar cosas que yo pensé que no encontraría, que es pasármelo bien mientras estoy leyendo y estoy aprendiendo sin darme cuenta. Y eso me ha pasado mucho con esta novela tuya. Me ha gustado sobre todo porque es una novela de la Edad Media, de mujeres, en las que podríamos decir que son las feministas, que a mí o sea, no sé cómo explicarlo. Son mujeres que luchan y me has enseñado que ya se luchaba en la Edad Media, que hoy en día parece que las feministas son del 2023 y que antes no hacíamos nada, ¿no? Y me encanta todas las mujeres que me has presentado, hasta Jimena. Sí que es verdad que Jimena, como dice Hacen, es quizás a lo mejor la que tiene un papel más pasivo, ¿no? Más dependiente, pero me encanta. Bueno, mi hija se llama Jimena, con lo cual no sé por qué, pero el que más me gustaba, ¿no? Pero de verdad que me ha gustado mucho por eso, sobre todo porque la iba leyendo esta semana, porque me la he leído entre la semana pasada y esta, y no me he dado cuenta de las cosas que he aprendido, ¿no? Y yo creo que eso para mí, en una novela histórica, es la clave. Por lo menos para mí, que no era la gran lectora, ¿no? Porque tienes el rigor histórico, pero además entretienes, porque yo me lo he pasado muy bien, ¿no? Me ha pasado como hacen, ¿no? Como me lo he pasado bomba, ¿no? Y tengo una duda y una pregunta. A la hora de novelar la historia, ¿qué es lo más difícil? ¿Qué es lo más complicado? Pues bueno, ante todo, muchas gracias y, gracias a ti. y encantadísima de haber establecido ya esta relación de autor-lector. Eso es fantástico.
en lo que dices de las mujeres es rigurosamente cierto. A mí es que me da una rabia infinita que las feministas contemporáneas, niñas de 20 y tantos, 30 años, nos vengan a vender la idea de que ellas son las que han inventado el feminismo. O a todo tirar sus madres. No, hombre, no. En España es un país de cultura matriarcal ancestral. Toda la cornisa cantábrica fueron culturas matriarcales. Asturias, Galicia, Navarra, pero ancestral, antes de los romanos. Antes de que llegaran los romanos a la península. Y todo eso, como explicaba antes, impregnó y mucho la historia de España hasta por lo menos el siglo XV, hasta el final de la Reconquista. Hasta el siglo. Eso y circunstancias históricas, las guerras, la repoblación, en fin, todo eso. Entonces, rescatar eso en una novela es una obligación. O sea, si tú quieres que tu novela sea histórica, o sea, contar la verdad histórica y no contarte una historia de ficción en el siglo X o XII o donde sea, sino que eso tenga vinculación con la historia, tienes que reconocerlo. Esa es la historia de España y de eso somos hijas y tributarias, las españolas, de esa historia y de esa genética incluso, ¿no? ¿Qué es lo más difícil a la hora de escribir una novela histórica? Pues exactamente lo que tú has dicho. Que la historia sea rigurosa, que la parte histórica sea rigurosa, no deformarla, pero hacer una obra entretenida, que haya una trama entretenida, o sea, que quien se ponga a leer no se aburra, porque la historia a quienes nos apasiona, como a mí, nos gusta mucho y nos entretiene, pero la historia a palo seco, sin una trama de ficción, puede resultar aburrida, sobre todo la de una época tan complejísima y tan endiablada como el siglo XI, ¿no? Entonces, ahí el reto es construir una historia de ficción, una trama de ficción que sea entretenida, que entretenga y que emocione, como decía antes. Porque la emoción también es importante en una novela. A mí me parece en fin, que cuando uno dedica tiempo a leer, necesita también tener un retorno de entretenimiento y un cierto retorno de emoción. Sí, un feedback, ¿no? La sensación de que estás dedicando tu tiempo a pasarlo bien. Sí, hay veces que sé que es verdad que lees alguna novela y tienes la sensación de, no sé, de que me tendría que haber puesto a hacer otra cosa, ¿no? Es que tenemos muy poco tiempo. Yo, por ejemplo, tengo poquísimo tiempo. Y yo y todo el mundo hoy en día. Entonces, si dedicas tu tiempo a leer, tiene que ser porque te compense. Si no, yo ya digo, yo ya no le doy a una novela más de 30 páginas. Si en las primeras 30 páginas no me ha convencido, ahí se queda. No le dedico más. Y ese es el reto. Ese es el reto. Conseguir atrapar en las primeras páginas. Sobre todo porque en tu novela, por ejemplo, me gusta mucho el contenido y los personajes. Porque hay veces que el contenido puede ser, o la trama puede ser estupenda, pero los personajes no calan. Y en tu caso, sí, bueno, algunos más que otros, normal, ¿no? Pero sí que calan y sí que te acuerdas. Es decir, cuando tú cierras un libro y al día siguiente los retomas y te acuerdas, no por dónde ibas, sino te acuerdas de la sensación que esa persona, ese personaje te hacía sentir, para mí es la clave de que el libro me está gustando, ¿no? En el momento en el que tengo que acordarme cómo se llama, mal asunto. Eso es que no me está gustando. Y en tu caso me ha gustado mucho, de verdad. Así que por mi parte, enhorabuena. Y me pasa con Machús. O sea, ahora que te he descubierto, quiero leer más cosas tuyas, porque era la primera novela que leí, así que... Bueno, muchísimas gracias. Oye, Pepa, esto está siendo, vamos, no tengo palabras para agradecerte. Bueno, tú ya sabes que siempre. Y la próxima vez, en vez de mandarme a la Angie, me escribes directamente. Pero ya te escribí, pero es que ¿qué quieres que te escribí? En fin, es que bueno, ya. Es que, a ver, ella me lo dijo en diciembre, y en diciembre ya tenía, pero lleno, era imposible. Y yo le dije, pues luego en enero vuélveme a conectar y tal. Y empezó a llenarse el mes y a mí también se me olvidó y a ella también, ¿sabes? O sea que... Pero bueno, la próxima vez, como estamos en contacto directo... Yo te escribo directamente y ya está. Y que es que esto yo lo disfruto mucho, pero muchísimo. Y me ayuda mucho. Nosotros también, Isabel, porque sí que es verdad que yo siempre lo digo, aunque ya lo has dicho tú, lo de entretener, emocionar y enseñar, es que yo lo digo cuando una novela es buena, porque tenemos un escritor amigo, que es Luis García Jambrina, que escribe también novela histórica, que él nos dijo un día, y desde entonces yo lo digo siempre, para que una novela sea una buena novela, tiene que tener las 3 E: entretener, emocionar y enseñar. Ojalá, yo hubiera tenido, y lo digo siempre, mis profesores de historia hubieran sido como vosotros,
porque estoy aprendiendo ahora más historia que he aprendido nunca. La verdad es que sí. Y bueno, no sé si alguien quiere preguntar algo más. Bueno, y luego hay una cosa, si me permites, hay una cosa a la que yo también claro. le doy importancia, que es escribir correctamente. O sea, que cuando tú terminas de leer el libro, no hables y no escribas peor de lo que lo hacías antes de leerlo. O sea, eso es otro requisito que yo creo que hay que pedirle a un escritor. Que escriba, no te digo que sea Cervantes, pero correctamente. Por supuesto, sin falta de ortografía, sin anacronismos conceptuales, sin anacronismos lingüísticos, o sea, sin Yoli se ríe. Sí. Totalmente de acuerdo, por favor, que sí. totalmente. Es que es sin laísmos, sin faltas de ortografía, errores gramaticales, incoherencias, por favor, sí. Incluso expresiones, ¿no? O sea, hay expresiones contemporáneas que hoy en día están perfectamente aceptadas, pero que tú no puedes situar en un contexto del siglo X o del siglo XI. O sea, hay que intentar que desde el punto de vista del lenguaje eso sea, en fin, que la ambientación lingüística también esté, ¿no? Y que esté bien escrito, correctamente escrito. Vamos, yo no pretendo ser, pero pulo mucho, o sea, trabajo mucho el lenguaje para intentar que se lea con fluidez y que, bueno, pues eso, que cuando terminas de leer no hables peor de lo que hablabas antes, ¿no? No. Bueno, y como decía Arsen, cuando terminas de leer una novela, la recuerdes durante mucho tiempo. Ya sea por los personajes, ya sea por la autora o ya sea que por lo que sea. En tu caso yo creo que recordamos tus personajes siempre. Y bueno, y a ti porque ya sabes que somos tu mayor club de fan está aquí. No, y el mío sois vosotras, vamos. Ya os digo, nos veremos en Pozuelo el año que viene, seguro. Yo me acuerdo, Isabel, seguro, claro. Sí. Yo me acuerdo, Isabel, aquel primer día que estábamos en la FNAC. Sí. Estaba presentando y había otras tres que estaba también, es que no me acuerdo de los nombres ya. Y tú me dijiste, estábamos nosotros con una autora ahí de Roca. Sí. Cuando presentaba el programa de la mañana. Cuando iba a Amigas y Conocidas o cuando, no, es que no me acuerdo. Sí, en Amigas y Conocidas, que presentaba un libro, no me acuerdo del título, que era con una escalera y un piano abajo. No consigo acordarme del título. Y estabais vosotras cuatro allí, que estaba incluso la abogada esta tan famosa, ¿cómo se llama? Cristina Almeida. Exactamente. Que yo me acuerdo que aquel día te acercaste a mí y me dijiste y me preguntaste que qué hacíamos y tal. Y entonces cuando dijiste, pues yo para el próximo quiero. Claro, sí, claro. Es que para mí esto es un lujo. Yo por eso he insistido tanto. Yo te he dado tanto la lata a ti y a Angie. No, a mí lata no, sabes que no. No, sí. No, pero bueno, yo es que hay veces que es difícil conectar con la editorial. Ya. Hay veces es difícil, por eso digo que la próxima vez pues nada. Pero bueno, en cuanto hablé contigo, me llamó directamente. ¿Te las pilas? Sí, me puso las pilas. Efectivamente. Bueno, Isabel, pues nada. ha sido un placer, ya sabes, ha sido un placer escucharte porque después de haber leído la novela nos encanta hablarlo con la autora, vemos cosas a lo mejor que no se percibían leyéndola y es todo un lujo para nosotros también. No, el lujo es todo mío, de verdad. Una no escribe para una misma, diga lo que diga, una escribe para los demás y es fundamental para una escritora tener saber que ha conquistado al lector, que lo que tú has hecho a quien lo ha leído le ha servido para sentirse acompañado, para sentirse entretenido, para evadirse de la... Y bueno, a mí esto me da muchísimo ánimo para seguir, para la próxima y para saber que mis personajes ahí viven con vosotros y que... Sí, yo estoy deseando ya a Urraca. Ahí estará la pobre. Aunque aquí ha pasado de refilón en esta novela, pero bueno. Bueno, pobre, es que ahí todavía no ha tenido... La cosa empieza ahora. Urraca empieza cuando dura ahora. Ya vais a verla. Por eso, pero bueno. La próxima novela empieza con una frase, no os la digo, pero empieza con una frase así, contundente. Desde la primera página.
Ya veréis. Bueno, Para ir entrando en materia. Para ir entrando. A lo García Márquez, ¿verdad, Isabel? Que decía, la primera frase es lo difícil, luego ya lo demás está tirado. Bueno, para mí, yo siempre, antes cuando me siento a escribir, siempre sé cómo va a empezar, pero incluso con la frase, y cómo va a terminar, incluso con la frase. Eso lo sé. Yo creo que si no, no terminaría ninguna novela. Si no tuviera ya historia circular en la cabeza, no sería capaz de terminar ninguna. Así que ya está, ahí estamos. Pero vamos, que vosotros me habéis dado aquí un chute de moral y de ánimo y de fuerza para ponerme a ello, que vamos, os lo agradezco. Nos alegramos, eso es lo que pretendemos siempre que hablamos con un autor. Pues lo habéis sentido plenamente. Bueno, bonitos. Buen verano. Un beso enorme. Un beso, Isabel. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.